Bueno, una vez más con el doctor Mariano Luis Nívoli, esta vez para abordar el tema del VIH-Sida, ¿no? Nos anticipamos porque el 1 de diciembre siempre coincide con el aniversario de la ciudad, el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. ¿Cómo estamos con esta cuestión, doctor, que usted junto a la doctora Cartamán manejan, por decirlo de algún modo, en nuestro hospital regional? Sí, bueno, en el hospital nosotros tenemos el servicio de atención integral del Programa Nacional del SIDA, PRONASIDA, que ofrece la prueba para prevenir o sea, para conocer el estado serológico, con respecto al VIH y hacer el diagnóstico, y también hacemos el seguimiento de las pacientes embarazadas, de los niños expuestos, o sea que nacen de madres que son portadoras del virus VIH, y se hace el control a todas las embarazadas independientemente de que sean positivas o no, para hacerle el test rápido durante el prenatal. Y también se hace el seguimiento de los pacientes a los que se hace el test de confirmación, y el seguimiento a los pacientes con VIH, el tratamiento que se llama antirretroviral, ¿no es cierto? Entonces, en los momentos del año pasado de la pandemia, más o menos hace unos 15 meses, se implementó durante un tiempo el sistema de distribución a domicilio del tratamiento, para que el paciente no tenga que acercarse al hospital. Ya este año empezamos a funcionar otra vez, donde el paciente concurre al hospital, pero antes la provisión era mensual, en este caso es cada 2 meses. Es bimestral la provisión de medicamentos, entonces también facilitamos para disminuir la concurrencia de pacientes al hospital, ¿no es cierto? Entonces el programa sigue, no se ha cortado el tratamiento. Jamás, No se ha cortado la provisión de pruebas. Si bien, claro, sabemos que la pandemia del coronavirus un poco, los recursos se han centralizado en combatir la pandemia de coronavirus, y eso ha repercutido un poco a los otros programas, pero aún así recordamos que el VIH también es una pandemia, también afecta a todo el mundo y también nos afecta en una proporción importante acá en el país de Paraguay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero y en el departamento de Amambay hay una afectación importante, que estamos hablando de una prevalencia de 1 a 3 de cada 1000 personas. Bastante. Y sí, relativamente es una prevalencia que, si bien no es alta, no es baja en absoluto, y que no ha tenido indicios de estar en disminución. Entonces sí es un tema de preocupación el preocuparnos por la salud en el tema VIH-Sida, y por extensión de otras enfermedades que son principalmente de transmisión sexual. Ahí tenemos otras enfermedades que, si uno previene el SIDA, así como cuando nos cuidamos del coronavirus, también han disminuido la transmisión de otras enfermedades, sobre todo gripe, resfrío y conjuntivitis. Si nos cuidamos del VIH, también disminuimos la transmisión de sífilis y hepatitis B principalmente. Gonorrea. También la gonorrea es de transmisión sexual. Y bueno, esta condición de
justamente el contagio de VIH-Sida, ¿verdad? Desde un enfoque, digamos, comunitario. ¿A qué se debe? ¿A falta de cuidado, desenfreno sexual? ¿Cómo podríamos decirlo? Explicarlo para que, como siempre hacemos, las personas comunes entiendan y recuerden de que hay que tomar precauciones. Sí, uno de los problemas principales es la cuestión del tabú. Siempre la cuestión sexual es tabú y a veces no se habla abiertamente, y eso hace que a veces la comunicación, aunque sea franca, no siempre entra a la persona porque no estamos muy acostumbrados, sobre todo en la cuestión sexual, a hablar de manera franca, sino siempre aparece un tabú. Y entonces parece como que uno puede distorsionar o esconder, entonces no siempre se logra poder difundir en forma directa a todas las personas, ¿no es cierto? Y otro problema es el estigma, donde eso hace que las personas... porque muchas veces las personas que tienen una enfermedad enfrentan y tratan de ayudar a otras personas a prevenirla o a tratarlas. Sí. Pero en este caso la población que es portadora de VIH, como es víctima de la estigmatización, entonces trata de mantenerse escondida. Que no se sepa. Que no se sepa, y eso dificulta bastante tanto la realización de la prueba como la realización inclusive del tratamiento, porque las personas a veces no quieren hacer tratamiento para que no se sepan que está haciendo el tratamiento. Entonces ese es un problema importante. Y otro problema importante es el pensamiento de a mí no me va a pasar. Ese es uno de los mayores problemas en general en salud, que las personas pensamos que cuando se habla de enfermedad se habla del vecino, no de nosotros, ¿no es cierto? Y una cuarta situación también es un poco el desconocimiento que se tiene de base y la poca preocupación por conocer. A veces estamos en una sociedad donde si bien damos importancia a la educación, a veces parece que no lo tomamos como realmente importante, y uno de los pasos cruciales en la prevención y promoción de la salud, o sea, prevención de las enfermedades y promoción de los hábitos saludables, es justamente el conocimiento y tomar conciencia de que debemos educarnos, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto donde es difícil, si bien hablamos por los medios de comunicación, pero es difícil tomarnos realmente en serio, como que lo que uno está diciendo es proponer que la persona se conozca a sí misma para cuidar de su salud. A veces creemos que nos conocemos lo suficiente y que no es necesario conocernos más, y entonces realmente siempre se sabe en toda la cuestión de salud, el conocerse uno mismo es sumamente importante. Entonces, por un lado, lo que nosotros siempre hacemos es proponer que todas las personas se hagan la prueba. Entonces, eso permite conocernos desde el punto de vista que llamamos nosotros serológico. Bueno, ¿cómo me da la prueba del VIH? Ese es un punto importante. Entonces, que todos accedamos a la prueba. La prueba se hace en forma libre y gratuita en el hospital regional. Se hace de lunes a viernes por la mañana, desde las 7 hasta el mediodía. Inclusive este mes, noviembre, ya se empezó a realizar a partir de la tarde. Entonces también se puede realizar a partir de la 1 de la tarde. Entonces, con esto queremos
que más personas puedan conocer el estado serológico, hacerse la prueba. Y una vez que se conoce el estado serológico, no es suficiente. Nosotros creemos, bueno, me hago la prueba, me sale negativo, salgo contento y ya está. No, realmente es importante que aprendamos los medios de prevención. Los hábitos, exactamente, porque una situación que estamos teniendo últimamente es que la mayoría de las personas que se están haciendo la prueba y sale positiva, ya se habían hecho la prueba antes y había salido negativa anteriormente. Entonces ahí nos queda la cuestión, bueno, pero entonces hicimos la prueba, salió negativa, veníamos bien y fallamos en no haber tomado las medidas para realmente saber que salga la prueba negativa no nos hace inmunes al VIH, no quiere decir que no vamos a tener, debemos cuidarnos para evitar que la transmisión, para evitar adquirir. Y una para eso de conducta personal, ¿verdad? Claro, de educación y de promoción de los hábitos saludables. Entonces, que a veces nosotros tenemos una idea muy prohibitiva, o sea, creer que la cuestión de lo saludable pasa por prohibir, no comer esto, no hacer esto, no. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tomar conductas que sean cuidados de la salud, así como decimos para el coronavirus, usar la mascarilla, mantener la distancia, el lavado de manos, ¿no es cierto?, evitar aglomeraciones. Entonces, esos son, si bien, claro, restringe un poco la actividad, pero no es prohibitiva, no está así prohibidas las actividades. Y lo mismo, entonces, tomar las medidas para evitar la enfermedad de transmisión sexual, usar el condón en toda relación anal, oral y vaginal, en la persona embarazada que haga su control prenatal, hace la prueba, y bueno, en la otra forma de transmisión es en la transfusión de sangre, ¿no es cierto? También. Entonces, también cuando evitemos exponernos a ese riesgo, por ejemplo, a veces los motociclistas se exponen a riesgo y a veces tienen accidentes, pierden sangre, necesitan transfusión y ese es un riesgo al que uno se está exponiendo. Entonces, debemos ser responsables en el cuidado de nuestra salud. Y bueno, justamente en la era donde hay demasiada información y también testimonios confusos, el otro día viendo una entrevista, ¿se acuerda del grupo Virus? El cantante Federico Moura. Su hermano Marcelo contaba que Federico, que murió en el 88, cuando esto era algo nuevo, ¿verdad? Decía, el médico no le quería pasar la mano a mi hermano, ¿no? Hablando de la repercusión anímica, digamos, emotiva que tenía. ¿Cómo cambió eso justamente para invitar a la gente que no se anima? ¿Cómo cambió eso desde aquellos tiempos hasta ahora, año 2021? En el trato del médico-paciente, ¿verdad? Usted que está en la primera línea. Sí, no. A ver, evidentemente hay avances. No podemos negar que la sociedad hoy no se comporta igual que hace 30 años. No es... antes el estigma era mucho más pesado, pero el cambio se da lento. Entonces, hoy por hoy, en la forma rápida en la que se organizó, inclusive los servicios para el coronavirus, también había situaciones donde no se le quería tocar al paciente. Muchos pacientes ya reclaman de pacientes que tienen dengue, que dice, pareciera que los profesionales no quieren ni entrar en la sala, no se quieren ni entrar a limpiar porque uno tiene
enfermedad y que debería saberse bien primero cuál es la chance de transmitir, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido hay un gran avance, pero, pero que todavía falta mucho. Entonces, hoy por hoy sí el médico da la mano, digamos. Bueno, ahora viene el coronavirus, dice no le des la mano, dale el puño, etcétera, pero la idea es, por un lado, se da la mano, pero otra vez se insiste en el cuidado de la salud que antes no se tomaba demasiado en cuenta. Hoy por hoy uno se protege, pero es como que ya eso se hizo más habitual. El hecho de protegerse ante la exposición al riesgo. Entonces uno ya tiene preparados guantes, si hay una herida, el botiquín ya es un poquito más complejo que antes. Antes uno tenía la curita, el mertiolate, hoy por hoy agrega un guante de látex para protegerse y eso ya no se interpreta como un rechazo tampoco. Como cuidado. ¿Cómo? Como cuidado. Se interpreta como cuidado. Claro, como cuidado. También es un ida y vuelta, digamos. Sí. Pero sí, como dijimos, es una enfermedad que generó mucho estigma. No tanto como otras enfermedades que han sido las más clásicas, la lepra y la sífilis, que han generado grandes estigmas, pero el SIDA también, el VIH-SIDA, genera una estigmatización y un miedo innecesario, porque, o sea, esto viene al hecho de que dar la mano no transmite la enfermedad. Eso sí, y por eso volvemos a la parte de conocernos. No, y lo último, acerca de que justamente en épocas anteriores, en las primeras épocas de esta enfermedad, muchos pacientes llegaban a un punto que ya no querían medicarse, no querían saber nada, se entregaban, digamos, ¿no? ¿Cómo lo toman los pacientes de hoy? Porque antes era una cosa terrible, ¿no? Era prácticamente una sentencia de muerte. Sí. ¿Cómo lo percibe usted, no? Y bueno, sí, hoy, lo que pasa es que hoy por hoy es diferente la situación porque tenemos fármacos que evitan la progresión de la enfermedad. No hay cura, sí, pero hay inclusive ya se está hablando de una posibilidad de una vacuna. Una vacuna, ¿verdad? Que aparentemente estaría próxima a poder concluirse la vacuna, digamos. Entonces uno tiene más para ofrecer. Y realmente, bueno, hoy algunos comparan, bueno, unos casos emblemáticos que fueron los de Freddie Mercury y de Magic Johnson, donde Magic Johnson todavía vive y está en un buen estado de salud. Bueno, Freddie Mercury sufrió la enfermedad y no pudo combatirla con el tratamiento. Claro, lo que pasa en aquella época los tratamientos no eran tan eficientes, pero depende... Y eran costosos. Claro, pero depende del estadio, porque el virus del VIH entra en el organismo y depende de 5 a 10 años de evolución para que pueda desarrollarse la enfermedad SIDA. Entonces el SIDA es una etapa avanzada y entonces ya cuando uno tiene esa etapa es más difícil la respuesta del tratamiento, que es lo que ocurrió a Freddie Mercury. En el caso del basquetbolista Magic Johnson, él se retiró, pero inclusive el tratamiento pudo mejorar y se pudo revertir la evolución de la enfermedad, inclusive él volvió a jugar ya con la enfermedad y eso contribuye, claro, se adaptaron las medidas de protección y de seguridad y uno sabe que por compartir un
una actividad deportiva no se transmite el virus del VIH, ¿no es cierto? Solo cuando hay entonces realmente, sangre, sí. Exactamente. Entonces nosotros realmente tenemos muchos pacientes que aceptan el tratamiento y que están en muy buen estado de salud. Lamentablemente tenemos otros pacientes que no aceptan el tratamiento por diversos motivos y generalmente la enfermedad evoluciona cuando diagnosticamos nosotros entre 2 y 5 años la enfermedad, porque ya vienen con años de evolución, la enfermedad evoluciona y termina internándose y muchos fallecen dentro de 2 y 5 años. Y sin embargo tenemos un paciente que hace 15 años que se están tratando y tienen un buen estado de salud que aparentaría una persona normal. Y eso es lo que insistimos. Hay forma de tratamiento, no hay cura, pero sí tratamiento. Y en la población tratar de que deje de ser un tema tabú y que deje de ser estigmatizado para que podamos realmente cuidarnos. Entonces esa es la propuesta del 1 de diciembre, ¿sí? Luchar para evitar la propagación del VIH y terminar no solo con la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sino de las pandemias, o sea, combatir las pandemias en general. El coronavirus es una pandemia, pero el VIH también es una pandemia que ya lleva más de 30 años instalada. Y bueno, le voy a hacer una pregunta que es bastante obvia la respuesta, pero mejor que la dé usted, que es profesional médico, ¿verdad? En esto del VIH-Sida, ¿hay edad, hay condición social? La verdad, muy poca. No hay un grupo especial. Generalmente la mayor parte de los pacientes pertenece a la población general, que es la que más. Y no hay, la edad es a partir de la edad sexualmente activa, pero inclusive vemos bastantes pacientes adultos mayores que se están diagnosticando. Con 60, 70 años estamos diagnosticando también la enfermedad, y tanto en varones como en mujeres, así que no hay así como siempre se buscó, bueno, esta es una enfermedad de tal población, no, es una enfermedad que nos afecta a todos. ¿Algo más? No, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre vamos a estar entonces... ¿Iban a hacer una actividad? Vamos a acompañar los actos de la ciudad en la plaza, en la laguna, y después vamos a estar en la explanada del hospital promocionando las actividades que tenemos y la atención que hacemos, el test rápido, promocional, y que vamos a expandir también los consultorios para tener más consultorios, más espacio físico para poder hacer el test rápido en forma confidencial y gratuita y poder hacer la atención a los pacientes y el seguimiento de los tratamientos antirretrovirales. Muy bien. A ver si aprendimos algo. 13 eran, ¿no? Sí, de la prevención. Sí, castidad, casamiento y condón. Muchísimas gracias. Muy bien.